Continuamos con nuestra invitada en el día de hoy, Nicauli de la Mota. ¿Cómo te sientes, Nicauli? Muy bien, me siento muy bien, sobre todo tú sabes que esta es mi casa, el Nuevo Diario es mi casa y así lo siento yo y por supuesto feliz de iniciar la semana contigo. Así lo quiso Dios, pero además yo lo elegí, iniciar bien este lunes. Bueno, así va a ser porque aquí nos sentimos muy satisfechos de que parte del equipo de talentos Así es. de El Nuevo Diario esté jugando un rol importante en la política nacional con una posición de candidata vicepresidencial, la segunda posición de importancia de un país, y eso es relevante. Eh, ¿Cómo ha sido este proceso de candidatura vicepresidencial? ¿Cómo comenzó eso? Porque a Nicauli no se le conocía militancia política partidaria. ¿Cómo inició este asunto? Pues mira, Alberto, te cuento que parte de toda mi vida, desde que fui primera votante, ha sido asumir en todos los procesos electorales el hecho de yo poder incidir, participar. Cuando era joven era a través de un grupo de juventud en uno de los partidos como sector externo. Siempre he estado como parte externa, buscando una visión país, buscando el aportarle a la gente, buscando a que sobre todo los que somos trabajadores, los que somos además muy vulnerables en la nación, pueda encontrar un balance para vivir todos bien dentro de este país que es tan hermoso y que tenemos tantas riquezas naturales en los seres humanos, etcétera. Entonces, yo nunca he militado ni había estado inscrita en un partido, tienes razón. Sin embargo, he estado en sectores externos de las opciones que cada 4 años yo entiendo que son las que le convienen al país. Y bueno, siempre después que tuve mi experiencia diplomática, me volví a insertar en la comunicación, pero esta vez en el análisis y la comunicación política. Parte importante de esto fue estar en el Nuevo Diario. Sin embargo, pues parece que ese mismo accionar, tanto en la gestión, a través de los 28 años que ya tengo en mi fundación, conociendo la realidad del país de cerca, no que me la cuenten, asistiendo a las cárceles, pudiendo estar hablando con las mujeres tan vulnerables que somos hoy día en República Dominicana, con niños, etcétera, pues recibo la invitación. Recuerden que el vicepresidente, esa posición la escoge los candidatos presidenciales. Recibo la invitación de Carlos Peña, de Generación de Servidores. Me encanta que estamos comenzando una nueva historia política en República Dominicana, con un nuevo nivel de pensamiento, una mirada distinta. Y cuando me hacen la invitación, la analizo, veo que coincido con muchas de las cosas que hay en el partido, veo que hay una apertura que yo pueda también construir dentro del partido, que apenas vamos a las primeras elecciones ahora, y entiendo que es donde yo debo estar en este momento, del lado de aquellos que no tienen ninguna acusación de corrupción, ni del lado que está limpio, para comenzar como de cero. Muy bien, pero ese es un partido que tiene una orientación básicamente hacia los evangélicos cristianos. Sí, yo soy cristiana y no de la secreta. O sea, tú estás en esa línea. Pero claro, yo soy cristiana y no de la secreta. Si tú te vas a mis redes sociales, vas a poder ver cuál es mi filosofía de vida, primero, no de ahora, hace décadas. Y segundo, entiendo, Alberto, que lo que estamos viviendo en el mundo, y por supuesto en República Dominicana hoy, es esa ausencia de que los gobernantes y los servidores públicos han olvidado para qué Dios lo puso ahí. Han olvidado que tienen que servir a la gente, no irse a servir, como es lo que vemos naturalmente, no ir a todas sus carencias sociales y todo ese deseo de ser alguien en la vida, enrostrárselo y hacerse y construirse a través del dinero público. O sea, definitivamente el país necesita más de Dios, pero más que nada, los políticos y los servidores públicos deben poner el corazón en el lugar correcto. No irse a beneficiar del erario público, no ir a abusar del poder, no lucrarse de lo que le toca a todos y de lo que aportamos todos. Entonces,
Yo estoy en Generación de Servidores porque entiendo que se necesita una base cristiana, hay que tener el corazón puesto cerca de lo que Dios manda a hacer. Porque los libros políticos tú has leído muchísimo, y yo también, las 48 leyes del poder y un montón de cosas más. Ahora, la Biblia lo explica todo. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Tienes que ser justo, tienes que ser buen administrador, tienes que ser una persona que vas a servir. O sea, hemos fallado, los políticos le han fallado, te han fallado a ti, me han fallado a mí y le han fallado a todos. Pero usted congrega, va a alguna iglesia. Claro que sí, me congrego. Claro que sí que me congrego, pero aparte de eso hasta predico. O sea, yo también soy una mujer que doy charlas, predico, charlas en base a la palabra, y también he predicado. Para mí es el más alto honor que he tenido en la vida. ¿Te han dado la oportunidad de hacer sermones en la iglesia y todo eso? Sí, de decir lo que Dios manda en la Biblia, por supuesto que sí. Lo he hecho. Si te vas a mis redes sociales me vas a ver predicando en alguna de esas historias que he puesto también. Ok, o sea que tu participación allí en el Partido Generación de Servidores no se ve como un extraño que se utiliza porque es una figura pública reconocida, sino los seguidores de ese partido, que son básicamente cristianos evangélicos, entienden que es una de las suyas la que está ocupando la candidatura vicepresidencial. Por supuesto que sí, pero déjame decirte dos cosas. Primero, todos los seguidores y todos los miembros de Generación de Servidores son fieles creyentes, primero, de Dios. No importa si son católicos, si son cristianos, nosotros ahí no te decimos de qué religión tú eres, ven, anótate. No. Lo que tenemos en común, todos los que estamos, tanto los candidatos como los miembros del Partido Generación de Servidores, lo que tenemos en común es servir, es buscar ir al Estado a servir, es buscar apoyar un partido que vaya a no servirse y no hacer más de lo mismo. De ahí a que el comité político de Generación de Servidores, que por cierto somos 50% mujeres y 50% hombres, ahí hay un balance, fueron varios nombres sometidos a ver quiénes ellos entendían que podía ser o recibir la invitación para ser su candidata de Carlos Peña a la vicepresidencia, y dicen que yo fui el único nombre que no tuvo ninguna mano levantada en rechazo. Así que esto te lo estoy contando porque se me hizo también esa historia y parece que sí, que me sienten como el perfil que el partido necesitaba y nos sentimos muy cómodos. Yo estoy feliz y también el partido, todos los miembros. Este es un proceso electoral que hay mucha gente que dice que es un proceso soso, que es como si estuviéramos viviendo en la República Dominicana una especie de España boba, que fue aquel periodo en la historia previo a la independencia donde España prácticamente abandonó a su colonia, pero seguíamos siendo colonia dependiente de la corona española, pero ya España sin ningún interés, y entonces hubo como una especie de dispersión social, y de ahí entonces en esa coyuntura fue que aprovechó el presidente Boyer de Haití para venir a la República Dominicana, y entraron los haitianos aquí en 1822 sin tirar un tiro. Realmente entraron con persuasión y con entendimiento, y eso lo dice no solo Jean-Pierre Marx y los historiadores haitianos, lo dicen también los historiadores dominicanos. Es porque así fue que sucedió la entrada de ellos, y fue producto precisamente de que estamos como una especie de España boba, porque estamos con España, pero España no estaba con nosotros. Ahora hay un proceso electoral en el que la gente no está sintiendo una acción política por parte del gobierno. El gobierno lo que andan es con todos con una camisita blanca. Si tú te pones una chacabana blanca y ya tú estás en campaña, aunque tú no entres. Sí, ya, eso es. Y unos tenis, no lo olvido. Sí, lo del gobierno, una camisita blanca, unos tenis
y todo tiene que ser igual. Es como el gran hermano de George Orwell. O sea, 1984, esa novela de George Orwell, donde desde el poder se le dice a la gente hasta cómo tiene que vestirse. Pero en el pueblo esto no tiene ningún tipo de impacto, pero también la gente percibe que la oposición no tiene una presencia contundente. Entonces, es una campaña que tiene poco colorido. Entonces, en ese contexto, entiende Nicauli de la Mota que es una oportunidad para que figuras nuevas, como el caso tuyo, como Joel Díaz, que es el candidato vicepresidencial de el PRD, como la candidata de Leonel Fernández, Gris Mendoza, que también viene de la colindancia de una militancia política, pero no de ser una dirigente política importante. El mismo caso de la candidata vicepresidencial y actual vicepresidenta de Luis Abinader viene del sector privado, del sector académico, empresarial. Y entonces la mujer viene siendo como una especie de equilibrio en la propuesta política de los partidos, pero salva la presencia de figuras como tú y como otros que he mencionado, que son alternos, que no son de la política tradicional, salva un proceso que luce poco colorido. Mira, nosotros las candidatas o candidatos a vicepresidente no estamos para salvar un proceso. Los espacios se generan, los contextos se crean y las figuras, como tú lo has mencionado, del sector privado, sector político, en mi caso del sector diplomático y de la comunicación, somos invitados a formar un binomio que la ciudadanía entienda, que esté preparado o tenga la mirada correcta puesta en la solución de los problemas del país. Verdaderamente los que se deberían cuestionar es, por ejemplo, el partido de gobierno, que ya está en gobierno y va a la reelección. ¿Por qué está tan soso el proceso si ellos mismos son protagonistas? ¿Por qué no tienen el apoyo de la gente? ¿Por qué no mueven esas masas? Y lo vimos este fin de semana en todos los mítines que ellos mismos provocaron. Estaban muy débiles, no habían tanta masa, ahí se veía que era algo organizado. Imagínate, iba la vicepresidenta, iba el presidente. Se vio que la ciudadanía ni siquiera está apoyando en masa, masivamente, sus propuestas. Lo que deberían cuestionarse son aquellos partidos que ya han estado en el gobierno y que aparentemente lo que están haciendo se siente que no hay oposición. En el caso de nosotros ganamos todos los días, porque nosotros somos un partido nuevo, es una mirada y una visión totalmente diferente de lo que estamos proponiendo, y lo que sí te puedo decir que Generación de Servidores sí podría salvar el país. Sí podría salvar el país porque nosotros estamos proponiendo 3R, que son sumamente importantes y necesarias en este momento. ¿Cuáles son esas? Bueno, queremos revisar cómo se ha estado manejando el Estado en los últimos años y qué tenemos. Queremos revisar con qué contamos económicamente, realmente, para qué son esos préstamos que nos han puesto esa carga tan pesada, no solamente a nosotros, sino a tus hijos y a tus nietos también. Queremos, además de revisar, queremos recortar. ¿Qué es lo que hacemos todos nosotros cuando no nos está yendo bien o cuando a uno de las parejas, el esposo o la esposa, pierde el trabajo? No, de una vez hay una reunión entre las partes del hogar y decimos, no, tenemos que recortar. ¿Qué recortamos? Recortamos la trabajadora, recortamos la ropa en la tintorería, yo tendré que planchar, recortamos, comemos carne todos los días, bueno, vamos a hacer berenjena, vamos a hacer vegetales de vez en cuando. Revisar y recortar. Y la otra es reorganizar todo lo que nosotros tenemos. Y desde Generación de Servidores estamos proponiendo hacer un Estado más pequeño. Hacer un Estado más pequeño. No se trata de quitar ministerios, no, se trata de revisar para nosotros recortar, y ministerios y direcciones que duplican las acciones de los incumbentes dentro del Estado,
ponerlo una sola y otra ponerlo bajo la misma sombrilla. Pero no sería un gobierno más pequeño. Exacto, un No, estado, un gobierno. un gobierno. Un gobierno más pequeño que se va a traducir en un estado más pequeño. Porque cuando tú reorganizas, el estado toma otra forma. Ahora mismo, tú sabes que tenemos... El estado pequeño es la aspiración de los neoliberales, como Luis Abinader. Que agrandó el Estado, multiplicó de manera masiva las pensiones, las botellas y demás. Pero no creo que él tiene esa mirada. No agrandó el Estado, disminuyó el Estado porque bienes que estaban bajo el control del Estado lo ha puesto en manos privadas y ha tenido la pretensión de tener mayores incursiones del sector privado en la cosa pública. Fíjate que hasta la Policía Nacional se maneja con fideicomiso, todos los bienes, todas las compras y operaciones se manejan con un fideicomiso que está adentro de la Policía Nacional. Y entonces lo que tiende esa línea neoliberal es a reducir el rol del Estado. Entonces, por eso te digo, porque cuando aumenta las pensiones y cuando aumenta la nómina pública, lo que hace es agrandar el gobierno, pero dando migajas y haciendo cosas. Pero comprando a la gente, ¿por qué tú no lo dices, Alberto? Sí, comprando a la gente pero para hacer todo lo que le da la gana. Pero lo sustancial, las funciones sustanciales del Estado, entonces prefiere ponerlo en manos privadas. Entonces, pienso que el concepto quedaría más claramente definido de poner el gobierno más pequeño, pero no el Estado, porque el Estado somos todos. No, el Estado, los 23 ministerios, las 101 direcciones, las 8 coras, todo eso es parte del Estado. Y si nosotros disminuimos eso, también disminuye el gobierno y al final se traduce en un Estado más pequeño y más eficiente. Y nosotros no estamos proponiendo ni tenemos en absoluto la mirada oligarca de este gobierno, que es poner todo en manos de empresas privadas y fideicomiso, que muchos amigos del presidente y del gobierno, mucha gente que aportó a su campaña, entonces está cobrando lo que ya dio. Nosotros no tenemos esa mirada, ni somos derecha, ni somos izquierda, ni somos neoliberales. Somos dominicanos conscientes que cuando el dinero de todos nosotros no da, tenemos que sentarnos, hay que revisar, hay que revisar, reorganizar y hay que recortar. Eso no necesariamente es neoliberal, ¿entiendes? O sea, nosotros no lo vemos así. Nosotros entendemos que si el gobierno se pone más pequeño, el ciudadano se queda con más dinero en su bolsillo y el ciudadano se hace poderoso. En lo del gobierno coincidimos, que sea más pequeño. Lo que no coincidimos es que el Estado sea más pequeño. Alberto, porque el Estado somos todos. El Estado debe ser, desde nuestra óptica, ¿verdad? Respetando la opinión suya, el Estado debe ser fuerte para poder precisamente mantener el equilibrio con los intereses privados y particulares. Te voy a sacar de la política y te voy a llevar a una historia que todos conocemos. ¿Tú te acuerdas del enfrentamiento de David y Goliat? David era pequeño, pero porque era pequeño no significaba que no podía acabar con el gigante, y te voy a traducir eso en política, con el gigante que era Goliat. El hecho de que el gobierno se ponga pequeño y que podamos llevar a un Estado más pequeño nos da la oportunidad de que concentrados podamos ser más fuertes. Pero bien, ya eso son cuestiones conceptuales que podrían ser materia. Sí, no nos vamos a convencer, exacto, pero nosotros proponemos un Estado más pequeño, por supuesto, un gobierno mucho más controlado, revisar, recortar y reorganizar. Eso es lo que nosotros proponemos. Y desde Generación de Servidores pensamos que el poder debe volver a los ciudadanos. O sea, los ciudadanos no deben pagar ese excesivo gasto de impuestos que le tenemos o nos tienen a todos, que no son necesarios. Pero la 3R, vamos para... ¿Te gustó eso de la 3R? Sí. ¿Cuáles son las 3R? Revisar. Lo mismo que yo le recomiendo a cualquier ama de casa en el país. Revisar, okay. Recortar y reorganizar. Ok, pues mira, en su libro más reciente, Moisés Naín, en La revancha de los poderosos,
habla de la asignatura pendiente, sí, ya me lo recomendaron. Sí, habla de las 3P, que son populismo, polarización y posverdad, que son las características de algunos de los gobiernos que estamos viendo, sobre todo en América Latina, que tienden a destruir la democracia. Y en ese carro está montado un señor Milei, en ese carro está montado un señor Bukele, que tiene mucha popularidad en su país. Que tiene muchos resultados en su país. Sí, resultados. No, espérate. No, un Bukele que tiene resultados, sí, no tiene popularidad quizás, pero tiene resultados, que es lo que yo quiero aquí. No, él tiene mucha popularidad y tiene resultados también. Pero lo que hay que ver si eso es sostenible. Y además, si eso es transportable a otro lugar y si otro país tiene la realidad social que tenía El Salvador cuando tal vez fue necesario una intervención que de alguna forma transgrede las reglas esenciales de la democracia. Pero lo que quiero es presentarte en el contexto dominicano. Las 3P aquí: populismo, polarización y posverdad. Populismo. Entonces, pero todo, espérate, esa 3P lo que está teniendo el gobierno actual. Exactamente. O sea, el gobierno actual tiene esas 3P instaladas. Populismo, posverdad, te repiten 1000 veces una mentira a través de la publicidad, a través de la incidencia de sus ministros en los medios, hablando mentiras, que tú lo sabes y yo también, porque cuando hablan de lo que están haciendo, tú dices, pero ven aquí, ¿por qué en mi bolsillo yo no lo siento? ¿Y por qué la población está tan disgustada? Y esas 3P es lo que tenemos instalado ahora. Nosotros no estamos, desde generación de servidores, no estamos copiando ningún modelo, ni Milei, ni Bukele. No, nosotros tenemos otro país, otro contexto, otra realidad, otros desafíos como es el de la frontera. Nosotros no estamos copiando nada, nosotros queremos resolver lo que tenemos aquí. No va a funcionar ni Argentina ni El Salvador, aquí va a funcionar lo que los dominicanos sabemos que necesitamos hacer aquí. No somos populistas, queremos quitar a los populistas que además tienen una dictadura invisible, comprando periodistas, comprando dirigentes políticos de todos los partidos y que quieren acabar con la democracia. ¿Quién es el que quiere instalar el populismo? ¿Quién es el que quiere poner la posverdad? No me digas que toda la gente que se está yendo al partido de gobierno es porque de la nada, o sea, de la nada. Se encantó. Se encantó con ese gran liderazgo. Hicieron un retiro espiritual después de las elecciones municipales. Hicieron un retiro espiritual y entonces ahora vieron, oh my God, oh Dios mío, Luis Abinader es el Salvador. No me digas, estamos bien, estamos muy bien. Y todas esas pensiones que le están dando, toda esa cantidad de pensiones que le están dando a todos los que reflexionaron y se dieron cuenta que este gobierno es el mejor, y todos los cargos que le están dando, y todos los beneficios que le están dando. Por Dios, debería darle vergüenza a este gobierno. Debería darle vergüenza de lo que están haciendo con la democracia dominicana. A este gobierno debería darle pena y vergüenza de lo que sus hijos van a escuchar cuando crezcan, de lo que sus hijos van a escuchar y de lo que la historia va a decir y va a contar de lo que está pasando en este país. Alberto, si nosotros seguimos así, aquí va a haber una dictadura igual o peor que la de Venezuela. Igual o peor, mira, las iglesias se han vendido, algunas. Los políticos se están vendiendo, casi todos. Aquí somos muy pocos los que estamos parados en convicción y se están parando en circunstancias. Como carne por libra. Exactamente, o sea, aquí ni siquiera la gente está pensando en el país, está pensando en su barriga y está pensando en pagarle el colegio a los hijos. Además, Alberto, ¿qué es lo que está pasando ahora? Una mentira, una posverdad. El gobierno supuestamente la reelección la ganará con un 60 o un 70. De aquí a mayo 20. De aquí a mayo 15, que es cuando cierran las elecciones. El gobierno va a decir que tiene un 95% y va a ganar con 90%. O sea, es una mentira, eso es imposible que esa persona tenga y que este gobierno tenga el porcentaje. Pero tú te lo vas a creer. Tú te lo vas a creer y usted se lo va a creer. ¿Y tú sabes lo que va a pasar? Lo mismo que pasó en febrero o peor. La gente está desmotivada y ahí vamos con tu respuesta a la pregunta que me hiciste anteriormente. ¿Por qué está soso el proceso?
porque la gente se está sintiendo una dictadura invisible. Porque si ya tú ganaste, ¿para qué yo voy a votar? Y eso es lo que buscan, desmotivar a la gente para que con su 22% o con el % de los individuos que están traicionando a la patria y a la ciudadanía, vendiéndose como carne por libra, como bien tú lo dices, poder ellos ganarle y torcerle el pulso a la ciudadanía. Alberto, un 60% hubo de abstención en las municipales, sacando el 10% que representan los dominicanos del exterior, ya que somos más de 8 millones de dominicanos que estamos inscritos para votar, quedaría un 50%. Si ese 50% no vuelve a salir a votar, vuelven y ganan con el 22%. Entonces, ¿qué ellos necesitan vender? Que están en primer lugar, que ya no vale la pena tu voto porque es que ya yo gané. ¿Para qué tú vas a salir? Entonces están desmotivando a la ciudadanía e invitándole a pensar con una posverdad muy bien instalada de que el país está en las mejores manos y que ya no se preocupe, no salga a votar porque nosotros ganamos y esto va a seguir mejorando para ellos, que no dan explicación qué hacen con las ganancias, por ejemplo, del Banco de Reservas, que no dan explicación tampoco de qué hacen y cómo distribuyen y bajo qué criterio los 10,000 millones de pesos en publicidad. Hay 10,000 millones de pesos en publicidad, pero si tú no te juramentas, si tú no le sigues el juego a ellos, no te colocan. Porque yo fui testigo de eso. Si fuera 10,000 millones de pesos, porque estamos reeducando a la población como urge en este momento, instalarle una educación vial, instalarle una moral y cívica, instalarle al país lo que necesitamos que hagamos todos para mejorar esto, yo lo justifico, pero además, si esos 10,000 millones de pesos fueran distribuidos democráticamente, yo digo, bueno, mira, vale la pena, estamos educando al pueblo y estamos distribuyendo de manera democrática, sosteniendo el cuarto poder que siempre ha sido la prensa, es parte de la democracia, pero no es así. Te ponen los 10 millones si tú le sigues el juego. Y muchos colegas y amigos no se están dando cuenta que son cómplices de lo que está pasando y hacia donde se supone que ellos quieren llevar al país. Eso es lo grave, por eso yo me paro en la brecha y acepto esta candidatura, porque no podemos dejar el país a quien quiere robárselo todo. Imposible, a quien no está gobernando para la clase social más vulnerable, a quienes nos están queriendo, tan pronto pasen las elecciones de mayo, imponer una reforma fiscal simple y llanamente con más impuestos, sin explicarle, sin revisar, sin recortar, sin reorganizar. Entonces, por eso yo me paro en la brecha y acepto esta candidatura. Vamos a ver si tú nos ayudas a desbrozar un camino que se nota con muchos arbustos, no se ve claro, porque gente me ha dicho, me ha preguntado, y en verdad no he tenido la respuesta definitiva porque está en proceso de análisis la respuesta. Pero vamos a ver si tú nos ayudas a entender este fenómeno. Okay. El gobierno supuestamente es un gobierno, según ellos, de amplio apoyo popular. El presidente de la República, Luis Abinader, ayer dijo, Hipólito Mejía, que va para el 70%. No, van a llegar al 90%, te dije. Y ya ellos ya pasaron la barrera del 50 hace tiempo, ya pasaron la del 60 y ahora la aspiración, y eso es lo que están promoviendo, es el 70%, lo que nunca se ha logrado ningún candidato presidencial en este país, pero ellos quieren hacerlo y lo están promoviendo así. Entonces, yo le propongo, Alberto, sí, al gobierno que saque encuestas de que tienen el 90%. Porque nosotros, generación de servidores, que estamos en la calle y hablamos con la gente, no vamos en una jipeta diciendo bye bye, mucho abracito, mucho lenguaje que te lo enseñan los estrategas políticos. Nosotros estamos hablando con la gente y el gobierno va a tener una sorpresa, Yo espero que estén listos ellos para la sorpresa que pueden tener. Ahora bien, si de ese 70% o 90% que ellos quieran vender, vamos a suponer que ganen arrasando, o sea, llegando
ahí cuánto para ganar. Van a ser 4 años ingobernables, porque Luis Abinader no cuenta con más del 50 y más del 40%. Van a ser ingobernables y lo va a lamentar el gobierno y lo vamos a lamentar nosotros, porque yo como trabajadora y emprendedora necesito un país en paz. Pero bien, para completar la pregunta, porque el entusiasmo te hizo entrar a mitad del camino, pero el asunto es el siguiente. Si es cierto que tienen, que por lo menos, si es cierto que ellos se lo creen, que Luis Abinader tiene sobradamente más del 50, vamos a asumir que ellos se lo creen. Y que sea como ellos dicen. Ok, si eso es cierto, lo sensato no sería, ya si es seguro que va a ganar la reelección Luis Abinader, según lo que ellos entienden y las encuestas que presentan, comenzar un proceso ya de armonización con las diferentes fuerzas políticas, porque viene un proceso duro después de las elecciones, una reforma fiscal que lo que implica es aumento de impuestos que va a pagar la población, y eso va a generar unas tensiones fuertes. Ahora, además del conflicto entre Israel y Hamás, y ya el que está instalado entre Rusia y Ucrania, ahora surge uno nuevo con Irán, que es uno de los grandes productores de petróleo, y que eso proyecta, ya hoy debe estar subiendo el petróleo, nada más con ese atentado del fin de semana. Entonces, eso proyecta una situación difícil de manejar para cualquier gobierno. Entonces, el presidente Luis Abinader dijo la semana pasada, precisamente el lunes, que él, si ganaba, iba a ir donde los principales líderes de oposición a buscar gobernar juntos para enfrentar juntos los problemas. Y entonces, esa sería como la reacción natural y correcta de un gobernante responsable que tenga una visión de estadista. Pero eso entonces choca con comprarle un oficial electo a los partidos de oposición, eso choca con comprarle uno que perdió, pero que tiene un liderazgo en esa demarcación, comprarlo para que ese partido no pueda tener una participación decente en el proceso. Eso implica no usar de manera abusiva los recursos del Estado en perjuicio de la oposición. Eso implica no recortarle el dinero que le corresponde a los partidos de oposición, que le consagra la ley y que es lo que le permite hacer su trabajo político. Entonces, en ese cuadro, si fuera cierto que gana Luis Abinader, no va a tener interlocutores válidos en la oposición. Entonces, aquí hay dos cosas. O ellos no se lo creen de verdad esos números, ellos quieren hacerle creer eso a la gente. Claro. O no saben lo que están haciendo. Porque entonces... Ellos saben lo que están haciendo. Bueno, entonces, porque ¿qué presidente en ejercicio que ya sabe lo que es el poder puede tener la intención de ganar una reelección con un país ingobernable, como tú planteas? Porque el escenario que se proyecta, con toda la crisis económica que se va a agudizar por el tema de las alzas del petróleo, y también por todos estos préstamos internacionales que ya pasan de 35,000 millones de dólares, que hay que pagarlos y hay que comenzarlo a pagar ya. Entonces, ¿cómo va a bregar el gobierno de Luis Abinader con una nómina que ha sobreextendido la capacidad del gobierno, tanto de empleados públicos como de pensionados, con pensiones especiales hasta gente que no se la merece y gente que hasta tiene dinero,
porque hay pensionados hasta artistas que están activos y que producen millones de pesos todos los meses y lo han hecho para ganárselos y para ganarse los seguidores de ellos. Entonces, en ese cuadro, ¿qué puede esperarse de una actuación de un gobierno que o no sabe a lo que se enfrentará después de las elecciones, o que está jugando a crear un ambiente de que ya no hay que votar porque ellos ganaron, y entonces ganar las elecciones contando con una gran abstención, que es lo que se está proyectando actualmente? Ahí tengo varias preguntas y te lo voy a contestar en varias vertientes. Primero, están jugando. Y están jugando con fuego. Están jugando con fuego. El gobierno está jugando con fuego porque está provocando la abstención para que la gente no vaya a votar, tal como lo hizo en las municipales. Número 2, está planteando una destrucción de la democracia, comprando dirigentes de otras fuerzas políticas, que gracias a que hay diversidad en las fuerzas políticas y que tenemos una democracia sostenida. Y número 3, además, el presidente Abinader directamente y los más altos funcionarios siguen con discurso de las elecciones del 2020, destruyendo y responsabilizando de los males de hoy día, después de 4 años de gobernar, a la oposición. Número 4, invitando claramente a estos partidos que ellos mismos están destruyendo a que luego le apoyen para poder sostener y hacer un gobierno de inclusión de fuerzas políticas. Es imposible, si tú destruyes algo, después volver a convocarlo, porque las emociones, los sentimientos y además la dignidad de los dirigentes políticos, obviamente, de los más altos dirigentes políticos, ha sido lacerada. Tu discurso no ha cambiado. Entonces tú dices, tú dices en una presentación de gobierno, creo que de la Cámara Americana de Comercio, dice que vas a llamar el consenso de todas las fuerzas políticas, y tan pronto tú sales de ahí, comienzas a destruir a las fuerzas políticas, o durante tu discurso hay dirigentes comprando dirigentes de esa fuerza política. Eso es imposible. Luis Abinader no puede contar, no va a contar si gana, no va a contar con esas fuerzas políticas, no lo va a hacer. Ya algunas se han pronunciado y le han dicho que es imposible convocar porque no lo ha hecho de manera sincera, ni siquiera cuando ganó. En el año 2020, que el mundo estaba en esa crisis de la pandemia, yo entendía que la noche que ganó el presidente Abinader, que nos hizo sentir bien inclusive a los que no votamos por él, dijo: ya yo no estoy en campaña, ya yo me acuerdo como ahora, ya yo soy presidente de todos los dominicanos. Yo me sentí incluida. Eso es lo que siempre dicen para engatusar a la gente. Bueno, yo me sentí comprometida. Creer. Oye, yo me sentí comprometida con el presidente Abinader cuando él dijo eso la noche que ganó. Sin embargo, tan pronto entró el 16 de agosto al poder, buscó venganza, buscó maltratar a las otras fuerzas políticas, inclusive con muchos desvinculados, en mi caso personal, que no veníamos exactamente de una militancia política, se nos maltrató a miles y miles de servidores públicos, algunos no como yo, que tenían 20, 30, 40 años en el Estado, no se les honró ni siquiera sus prestaciones. Entonces, el presidente Abinader habla de amor y lo que acciona es odio, y una acción habla mucho más que 1000 palabras, así que él la va a tener bien difícil en caso de que los dominicanos se equivoquen otra vez. Sí, la 3P, populismo, posverdad y polarización. La polarización es: aquí estamos los honestos y allí están los corruptos, pero entonces del lado... Por favor, el gobierno no debería hablar de corrupción, porque lo que han hecho da pena. Bien, entonces, pero esos líderes 3P lo que buscan es destruir la democracia. Claro. Y eso es lo que analiza Moisés Naín. Cuando lo leas el libro, lo vas a ver ahí, en La revancha de los poderosos. Entonces, de lo que se trata probablemente aquí es de algo más serio que de ganar unas elecciones. Probablemente de lo que se trata es de crear una situación de partido único, crear un liderazgo de
tipo mesiánico que tiende entonces a anular la disidencia de los partidos políticos de oposición y entonces crear un régimen con un perfil totalmente populista. Pudiera ser eso lo que se está generando, porque como que no parece lógico, si ellos entienden que tienen esos porcentajes y demostraron una gran capacidad de movilización de la gente que ellos tienen ya cooptado, lo demostraron el 18 de febrero de este año en elecciones municipales. Si ellos entienden que pueden ganar las elecciones con sus fórmulas que han creado, entonces ya no tendría sentido que se siga persiguiendo a la oposición de la manera que se está haciendo, a menos que lo que se busque no sea solo ganar las elecciones, sino destruir el sistema de partidos políticos para constituir entonces un grupo hegemónico único con una visión, con un perfil populista. ¿Cree que eso puede ser lo que esté pasando? Puede pasar, y ya te puse de ejemplo a Venezuela. Claro que puede pasar. Lo que se está viendo, inclusive venezolanos que viven aquí, lo que me dicen es, Nicauli, está pasando en República Dominicana lo mismo que nosotros vimos cuando llegó Chávez. Sí, lo mismo, porque acuérdate que Chávez verdaderamente era un líder aclamado, a pesar de que en el 1998, cuando se convocaron sus elecciones, hubo una abstención altísima, y hoy día los que no fueron a votar son responsables de lo que tienen en su país. Obviamente. Pero salvando las diferencias, Chávez se posicionó y se apoyó, y él apoyó a los más pobres, a los más de abajo, y combatió la oligarquía. Esta sería peor, entonces. Esta es la diferencia. Esta es la verdadera revancha de los poderosos, porque es los sectores más poderosos económicamente apoyando un modelo que entonces quebrante el sistema, que al final entonces ese nuevo modelo perjudicaría sus intereses, porque a los poderosos, a los oligarcas, a los ricos, lo que le conviene es la estabilidad democrática para preservar sus intereses. Mira, yo te voy a decir una cosa, Alberto, y quiero hablarle a los dominicanos que me están viendo, tanto a los dominicanos del país como a esos dominicanos que son tan olvidados, los dominicanos del exterior. Yo nunca he visto unas acciones reales y comprometidas de parte de este gobierno y de ningún gobierno, que tenemos una deuda pendiente con esa comunidad de dominicanos en el exterior, a tomarlos en cuenta y a incluirlo en las decisiones y en las políticas públicas, beneficiarse de todo ese apoyo que le dan a la economía con los más de 9,000 millones de dólares que envían en remesas al año. A los dominicanos de aquí, a los dominicanos de allá, quiero decirle algo muy serio. Esto que ha planteado y que hemos planteado y estamos conversando con Alberto aquí en Alternativa, es algo muy serio. El 19 de mayo, los dominicanos nos jugamos nuestro futuro. Nos jugamos el hecho de que tengamos un país con democracia débil o sin democracia, o con una democracia fortalecida. Nos jugamos que muchos de ustedes no se paren a votar y que luego lloren como niños lo que no podamos defender como hombres y mujeres. Este 19 de mayo, tenemos que pararnos por sus hijos, por sus nietos, por su presente y por su futuro. Hay que votar por quien usted quiera, pero salga a votar, porque las amenazas que tenemos de una destrucción de la democracia República Dominicana está a la vuelta de la esquina si seguimos quedándonos débiles y si no entendemos que el 19 de mayo es nuestra única oportunidad para mostrar el poder de nuestro voto. Felicito tu valentía, Nicauli. Suerte en tu candidatura vicepresidencial y gracias por haber estado con nosotros. Ustedes, amigos televidentes, nos vemos mañana.